Saludos cordiales. Es un gusto para nosotros poder compartir esta exposición grupal, en la cual haremos una síntesis de las 4 unidades trabajadas a lo largo del semestre. Mi nombre es Jordani Intriago y junto a mis compañeras hemos preparado un resumen ordenado y reflexivo que nos permitirá repasar los aprendizajes más importantes vistos en clase. Esta presentación tiene como objetivo principal fortalecer y mejorar nuestras habilidades de comunicación oral y escrita, centrándonos tanto en la interpretación de textos como en la elaboración de escritos coherentes, claros y bien organizados. Para lograr este propósito, es fundamental comprender que la comunicación no solo implica transmitir información, sino también saber escuchar, interpretar y expresarse de manera adecuada según el contexto. En este sentido, las 4 unidades trabajadas durante el semestre están interconectadas y nos brindan una visión integral del proceso comunicativo. Cada unidad aporta herramientas claves que al integrarse fortalecen nuestra capacidad para interactuar de forma eficaz, tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. A lo largo de las 4 unidades, el objetivo es fortalecer y mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, enfocándonos en tanto en la interpretación de textos como en la elaboración de textos coherentes, claros y bien organizados. Se abordarán elementos esenciales del lenguaje, las reglas que lo regulan, y se explorarán métodos que faciliten la expresión efectiva en diversos contextos. Además, se analizará el procedimiento de la comunicación verbal en sus diferentes manifestaciones, tales como en el diálogo, la conversación, la entrevista, la oratoria, el discurso, con el objetivo de potenciar la habilidad para relacionarse correctamente en los contextos personales, académicos y, por qué no, también en lo laboral. También se explorará a profundidad el proceso de redacción. Por último, se resaltará la importancia de la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo, el pensamiento crítico y la adquisición de conocimientos y el crecimiento personal. Muy buenos días, mi nombre es Carla Monge, soy estudiante de la carrera de Educación Inicial en Línea y hoy vamos a hablar de la unidad 1, Introducción a la Comunicación Humana. La comunicación humana es un proceso fundamental que usamos diariamente para poder expresar pensamientos, emociones e ideas y conocimientos. La comunicación está compuesta por varios elementos, como son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto y la retroalimentación. Todos estos componentes deben funcionar correctamente para lograr un mensaje claro y eficaz. Por ejemplo, si una maestra da instrucciones en clases, las da muy claras, los estudiantes siguen sin confusión. Significa que todos los elementos del proceso de comunicación han sido cumplidos, pero si un estudiante no comprende, puede ser que hubo una falla en el mensaje o en el canal, como un mal tono de voz o mucho ruido en el ambiente. Tipos de comunicación y barreras de comunicación. Existen dos tipos principales de comunicación, la verbal, que puede ser tanto oral como escrita, y la no verbal, que se transmite por medio de gestos, miradas, posturas o silencios. Ambas se complementan constantemente. Muchas veces un gesto o una mirada dice más que 1000 palabras, pero también existen las barreras que afectan este proceso. Tanto las físicas como puede ser el ruido, la psicológica como es la ansiedad o de la distracción, la semántica, que es cuando no podemos o no entendemos ciertas palabras, y la cultural es cuando venimos de contextos muy distintos. Superar estas barreras es muy esencial para una comunicación eficaz. Por ejemplo, si un maestro explica un tema usando palabras muy técnicas, los estudiantes no van a entender. Él ya está creando una barrera semántica entre eso. Pero si el profesor da un ejemplo cotidiano, el lenguaje es más claro y más fácil de aprender,
para tener una buena comprensión. El arte de hablar, oír y escuchar. Comunicarse no consiste únicamente en lo que es saber hablar bien. De hecho, es una parte fundamental del proceso de comunicación saber escuchar. En muchas ocasiones nos enfocamos tanto en expresar nuestras ideas que olvidamos que la otra persona también necesita ser comprendida. Escuchar activamente significa no solo oír sonidos, implica presentar atención en todos los sentidos, comprender lo que dice la otra persona, analizar el mensaje y responder de una manera adecuada. El arte de hablar y escuchar forma parte de un ciclo dinámico en la comunicación. Uno transmite el mensaje, el otro lo interpreta y lo responde. Este intercambio no solo transmite información, sino también emociones, intenciones y valores. Cuando ambas partes cumplen esta función, se genera una comunicación eficaz, donde hay comprensión mutua y respeto. Para hablar de manera clara, como un lenguaje adecuado y bien estructurado, es esencial y también clave saber respetar los turnos, evitar interrupciones, mantener un tono de voz adecuada y sobre todo adaptarte al mensaje, al contexto y al público que va dirigido. No es lo mismo hablar en un grupo de amigos que con un profesor o con una audiencia diversa. Pongamos un ejemplo, en una aula hay una discusión entre estudiantes que tienen diferentes opiniones sobre un tema. En lugar de interrumpirse o alzarse la voz, ambos exponen su punto de vista de forma respetuosa y se escuchan mutuamente con atención. A partir de este diálogo logran encontrar un en común. Este simple acto demuestra que dominan lo que es el arte de hablar y escuchar. No solo mejoran lo que es el entendimiento, sino también promueven lo que es la convivencia y el respeto y el aprendizaje colaborativo. Buenos días, maestros y compañeras. Mi nombre es Roxana Baque. Yo les voy a hablar sobre la unidad número 2. En este caso es la comunicación interpersonales, enfocándome especialmente en lo que es la comunicación oral. A través del lenguaje hablado expresamos lo que pensamos y sentimos, ya sea en una conversación casual o en una exposición formal. En esta presentación hablaremos sobre qué es la comunicación oral, sus tipos y la diferencia entre una comunicación oral espontánea y una planificada. Para esto comprender estos aspectos pues nos ayudan a comunicarnos mejor, adaptándonos a cada situación de una forma más afectiva. Bueno, tenemos los tipos de comunicación oral, que son la conversación. Esta se puede dar de una manera espontánea, lo que quiere decir que no tiene ni un tema ni una estructura determinada. Lo que es el diálogo, pues a través del diálogo las personas pueden comprenderse mutuamente, resolver conflictos, intercambiar ideas, información y construir relaciones. En lo que es la entrevista, pues sus principales elementos son un sujeto como entrevistador, quien formaliza las preguntas, y el entrevistado. Lo que es la oratoria, pues esta va más allá de simplemente hablar. Se trata de tener habilidades que permitan influir, informar y motivar a un público. Y el discurso, pues, es la forma oral o escrita que tiene como objetivo transmitir un mensaje. Bueno, en lo que corresponde a lo que son la comunicación oral y espontánea versus la planificada. La espontánea es la que surge de forma natural, sin preparación previa. Esta, como por ejemplo, se da cuando nos encontramos con un familiar y simplemente empezamos a entablar una conversación. A diferencia de la planificada, pues que es la que está previamente, suele darse con contextos formales o cuando se necesita transmitir un mensaje claro y organizado, como por ejemplo en una exposición, una presentación de trabajo, etc. En el siguiente tema tenemos lo que son los elementos clave de la expresión oral. Estas pues son muy importantes, pues como son la voz, la postura y mirada, dicción y habilidad discursiva al momento de querer transmitir algo. Bueno, como primero tenemos lo que es la voz, pues las personas dicen mucho sobre el estado de ánimo o sobre las intenciones que quieren comunicar. La postura y la mirada. Esta también es muy importante, puesto que
Lo necesario es mantener una buena postura correcta que demuestre seguridad, y la mirada, pues que son señales visuales que son considerados para transmitir un mensaje. Y la dicción, que es la manera más específica de hablar, de decir y pronunciar bien las palabras de modo que se comprenda perfectamente. Y pues tenemos también lo que es la habilidad discursiva, que es la capacidad que tiene una persona de expresarse de manera clara, coherente y adecuada. Y pues como último punto tenemos lo que es la importancia de las aplicaciones de lo que es la comunicación oral. Su correcta aplicación es la clave en contextos como la educación, en el trabajo, en la vida social. Es por eso que para desarrollar una buena habilidad oral solo mejora nuestra forma de expresarnos, sino que también abre puertas en muchos aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Andrade, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Educación Inicial a Distancia. Hoy les hablaré sobre el proceso de la escritura. Este proceso de escritura es un conjunto de etapas o fases que un escritor sigue para producir un texto coherente y efectivo. Aunque puede variar según el autor y el tipo de texto. Generalmente incluye las siguientes fases principales: preescritura o escritura previa. En esta etapa se planifican y organizan las ideas antes de comenzar a escribir. En redacción, consiste en plasmar las ideas organizadas en palabras, generando un primer borrador o texto preliminar. En revisión, aquí se analiza el texto escrito para mejorar su coherencia, cohesión, claridad y estilo. En reescritura o edición, en esta fase se realizan cambios estructurales y estilísticos más profundos. Y en publicación, finalmente, el texto se presenta en su versión definitiva para su difusión o entrega, ya sea en formato impreso, digital o cualquier otro medio. Bien, ejemplos y unidades lingüísticas. Tenemos texto, discurso, unidades lingüísticas. En texto, hay conjuntos coherentes de oraciones que transmiten un mensaje. En discurso, se forma de comunicación oral o escrita con intención específica. En unidades lingüísticas, son palabras, oraciones y párrafos que estructuran el texto. Y hay particularidades y formas según el tipo de textos y contexto comunicativo. En técnicas de expresión escrita, tenemos resumen, redacción, síntesis y análisis. En resumen, son síntesis breve de ideas principales. En redacción, es la elaboración clara y ordenada del contenido. En síntesis, la integración de información para formar un todo coherente. Y en análisis tenemos la evaluación crítica de contenidos. Estas técnicas fortalecen la creación de textos estructurados y adecuados. Esto es todo lo que les puedo decir. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, máster. Tengo un cordial saludo de quien le habla, Nayeli Cabezas, quien está cursando segundo semestre de educación inicial en línea. El día de hoy voy a hablar sobre la unidad número 4, en la cual se estará analizando lo que es la lectura como instrumento esencial. Como bien sabemos, la lectura como instrumento esencial significa una herramienta muy indispensable
para el desarrollo intelectual, académico, social y personal para cualquier ser humano. Es un medio que a través en el cual se accede mucho conocimiento, se fortalecen habilidades y pensamientos que ayudan con los valores y a convivir con mejor a la sociedad. Como bien sabemos, esta lectura es muy fundamental para el desarrollo. También es una herramienta clave para acceder a la información y al conocimiento. También se investigarán las bases que componen al proceso de una lectura. Esto no solamente desarrolla un pensamiento crítico, sino un pensamiento reflexivo. Uno de sus ejemplos podría ser en la educación, como por ejemplo, un estudiante de primaria que lee textos para preparar una exposición sobre el cuerpo humano, o como también tenemos otra que podría ser lo que es la salud, que podemos leer un folleto informativo sobre la prevención de enfermedades y el uso correcto de medicamentos. Como otro punto también tenemos lo que son grados y hábitos de una lectura ética. Los grados de la lectura ética hacen referencia a los niveles más profundos con los que se interpretan un texto desde un punto de vista más moral, social y reflexivo. Tenemos diferentes tipos de grados de entendimiento, lo que son lectura literal, que se comprende lo que el texto dice explícitamente, sin interpretaciones más profundas. Como un ejemplo tenemos leer una fábula y entender que un zorro engaña a un cuervo para quitarle su comida. También tenemos lo que es la lectura inferencial, que esto va más allá de un texto, deduciendo los significados ocultos, valores o intenciones. Un ejemplo sería interpretar la fábula del zorro y el cuervo, que nos enseña que no debemos dejarnos llevar por los halagos ni perder lo que digan nuestros valores por vanidad. También está la lectura crítica. Esta lectura nos evalúa un mensaje de texto desde una perspectiva de valores, donde que habla sobre justicia, igualdad, respeto e empatía también. También reflexiona sobre sus consecuencias que se relacionan sobre la vida real. Un ejemplo claro sería leer un relato sobre discriminación y reflexionar si en la vida diaria también se actúan como un perjuicio o también cómo se puede cambiar esa actitud. Los hábitos para una lectura eficaz es el siguiente punto que vamos a hablar. Estos son comportamientos y actitudes que desarrollan como lectores comprometidos con una reflexión y los valores humanos. En eso tenemos lo que es la concentración, habilidad visual, comprensión activa, establecer objetos, como también rutina de lectura, llevar siempre un libro, explorar diferentes géneros, adaptar la velocidad y practicar la lectura silenciosa. Los grados de esta lectura es muy importante, ya que nos permiten ir a una comprensión básica a una interpretación más comprometedora. Bueno, como último punto tenemos lo que es la lectura científica. Esta lectura está basado en unos métodos científicos que representan descubrimientos y teorías, análisis de datos o resultados de alguna investigación. Una de sus características es rigurosidad y objetiva, una lectura atenta y pausada, un pensamiento crítico, un lenguaje técnico y claridad y precisión. También se la distingue de otros tipos de lecturas por su finalidad y profundidad en el perfil del lector que la practica. Uno de sus ejemplos sería leer un artículo de una revista científica,
sobre los efectos del cambio climático para un trabajo escolar o universitario. También otro ejemplo sería estudiar un informe de psicología educativa, cómo comprender mejor a los niños en ambientes colaborativos. Bueno, esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias. Al concluir la evaluación de las 4 unidades, el alumno habrá potenciado sus habilidades de comunicación, ya sean verbales o escritas, cultivando la habilidad para entender, examinar y elaborar textos con precisión y sentido crítico. Además, habrá obtenido herramientas para comunicarse con confianza en diferentes escenarios, empleando correctamente las reglas del idioma y los métodos de lectura, escritura y comunicación verbal. Estos planteamientos no solo aportan positivamente a nuestra educación académica, sino que también fomentarán un incremento en la eficacia en la vida personal, social y laboral, convirtiendo el idioma en un instrumento esencial para el razonamiento y el aprendizaje y la interacción con otros. Muchas gracias por visualizar el contenido hasta el final. Los invitamos a interactuar en los comentarios y dejarnos su like si les gustó el contenido. Muchas gracias.